Tenemos en la mesa y tenemos en pantalla también la carátula del libro La Argolla Peruana, que es una investigación antropológica sobre el poder y la exclusión social. Esto está editado por Crítica de Planeta y el autor es César Nureña, antropólogo por supuesto, es una tesis doctoral, pero que como conversábamos aborda de manera seria, sistematizada, académica, por primera vez una característica, César, gracias por estar con nosotros, que tú llamas al final una especie de Aleph peruano, ¿no? Una cosa que se quiere ver chiquitita, ¿no? Que no se menciona mucho, pero que en realidad tiene un significado gigantesco probablemente en nuestras relaciones sociales. Y lo que encuentras en tu investigación es además que, bueno, un origen histórico que viene de muy atrás. Si lo tienes que resumir, ¿cuál es ese origen de la argolla en el Perú? El origen, bueno, en primer lugar, buenas noches, gracias por la invitación, gracias. Un saludo a todos los televidentes de Cara a Cara y de TV Perú. Bueno, efectivamente, como lo planteas, es un origen muy antiguo, que si uno lo quiere rastrear se puede ir hasta la antigüedad clásica, pero ya para centrarnos más en nuestra realidad, viene de España, la Reconquista y la época colonial, cuando la argolla simbolizaba el abuso de poder por el uso del instrumento de la argolla, ya sea en el ámbito del esclavismo, las relaciones de poder señorial, los castigos, los tormentos. Hay una relación primero casi física con el objeto, ¿no? Efectivamente, sí. Pero es muy interesante cómo esa relación física que, como tú señalas, implica un abuso, se traslada luego a ser llamada así cuando hablamos del abuso, si se quiere, de cierto relacionamiento social, ¿no? Sí, efectivamente, es porque la argolla siempre está asociada al poder punitivo de alguien, ¿no? A alguien con poder, ¿no? Y esa es la vía que conecta este sentido de la argolla como el abuso del poder con personajes poderosos, ¿no? Y entonces se comienza a vincular con las élites coloniales, con las aristocracias del antiguo régimen, y entonces por esa misma vía es que también ya en el Perú republicano ya no se pensaba en la argolla como el abuso colonial, sino como los representantes aristócratas de la colonia que todavía están presentes en el Perú, y entonces se van formando nuevos sentidos de argolla, ¿no? Y tienes al Partido Civilista como una de las primeras expresiones concretas, porque ya se les llamaba así además. Sí, el Partido Civil es muy importante en esta historia porque es el momento en que la argolla peruana comienza a adoptar nuevos sentidos, ya propiamente peruanos, ya se desliga un poco de toda esta historia colonial, que la tenemos compartida con muchos países latinoamericanos, porque han tenido la misma experiencia, y en varios países de América Latina también se usa el símbolo de la argolla, quizás no en la magnitud que se usa en el Perú, ¿no? En el Perú se ha desarrollado mucho más, pero el Partido Civil es clave porque ahí se comienzan a bifurcar nuevos sentidos, el sentido de grupo político, el sentido de exclusión social, pero paralelamente se arrastra también estas nociones de argolla como abuso de poder. Eso nunca ha dejado de existir. Está desde la argolla de la élite, como digamos se desarrolla y tenemos este ejemplo del civilismo hasta probablemente ahora. Hay un momento en el cual hablas, me parece, de la educación de las élites altas, ¿no? También con datos bien interesantes, pero en realidad además lo que el libro nos muestra es que las argollas se reproducen transversalmente en toda nuestra sociedad. O sea, esa argolla de élite es también argolla casi en todas nuestras formas de relacionarnos, y en ese sentido ahí sí no conoce de diferencias sociales. Sí, bueno, proviene también de este sentido antielitista. En esa época justamente del Partido Civil se comenzaba a llamar a argolla al Partido Civil, pero luego a todos los grupos representados por el Partido Civil. Pero la misma noción comenzó a ser aplicada a lo largo de todo el siglo XX por los peruanos a múltiples espacios, ámbitos, en cualquier lugar donde haya algo de poder para disputar, se comenzaba a percibir, los peruanos comenzamos a percibir muchas formas de relaciones de poder injustas, excluyentes, abusivas, y comenzamos a nombrarlas como argolla, ¿no? Y entonces eso abarca una multiplicidad enorme de fenómenos que involucran injusticias y abusos. Entonces las argollas pueden ser desde pequeños actos, relaciones jerarquizadas, relaciones también igualitarias, como de compadrazgo, hasta grandes redes, y hay peruanos que tienen nociones de argolla tan complejas que son ya como un sistema de poder, un sistema opresivo, y pueden describir incluso su mecánica de funcionamiento, sus partes, sus componentes, los perpetradores. Entonces hay peruanos que crean teorías sobre el poder y la dominación utilizando
el concepto de la argolla, ¿no? Y a todo ese sistema lo pueden nombrar argolla, ¿no? Entonces, y peruanos, por supuesto, que también se sienten victimizados frente a ese sistema. Sí, ¿no? sí, es principalmente un discurso, termina siendo un discurso, ya no son solamente estos hechos de la realidad material que observamos como argolla, sino que la palabra argolla se vuelve un símbolo que concentra muchos significados, y esos significados se comienzan a desplegar como un lenguaje. Entonces los peruanos a diversas formas de abuso de poder las terminamos nombrando como argolla, o las injusticias nos evocan el concepto de argolla. Entonces es un lenguaje muy complejo también, que tiene muchísimos usos. Ahora mismo, si trasladamos el debate a la actualidad, tu libro, por supuesto, digamos, tipifica, ¿no?, al final una serie larga, ¿no?, de argollas, decíamos eran 12, pero al final, ¿cómo se expresa ahora mismo? Ahora mismo tenemos una suerte de discurso político que tiene que ver con la argolla de cierta Lima, ¿no?, contra la provincia, por ejemplo, ¿no? Y ese es un discurso que funciona también y que tiene, digamos, llegada en sectores importantes del país. Sí, tiene... y que tiene algo de verdad seguramente, y también algo también de discurso político, digamos, armado, ¿no? Sí, suelen ser discursos muy contextualizados, ¿no? Por ejemplo, desde fuera de Lima hay peruanos que para ellos la argolla son los limeños, o las élites limeñas, ¿no? Dentro de Lima nosotros tenemos muchas formas de utilizar este concepto, pero así como lo mencionas, se puede usar para interpretar nuestra coyuntura política actual, pero también cualquier momento de la historia en el proceso peruano, ¿no? Los peruanos continuamente utilizan este lenguaje, este símbolo, para identificar estas prácticas argollísticas, estas redes, estos grupos de poder. Y para descalificar, claro, ¿no? O sí, sea, sí, ¿no? es un arma bien potente, es una descalificación bien potente. Es un arma retórica también, ¿no? Tiene esa función, ¿no? Pero, es decir, como lenguaje, ¿no? Pero ya como prácticas también tiene múltiples funciones, porque es distinta la argolla si la vemos en los sectores populares, en las clases medias o en las élites. En las élites aparece más como un mecanismo de reproducción del poder. Del privilegio. Sí, ¿no? del privilegio, la dominación política también. Y en cambio, en otros sectores sociales, clases medias o sectores populares, aparece más con la función de un mecanismo de ascenso social, ¿no? O de solución de problemas. Yo entro a la argolla, subo, ¿no? O sea, tengo... Ahora, ¿cómo se rompe la argolla? ¿Cómo se rompe la argolla? Porque, digamos, el resto del mundo puede no ser perfecto, pero según lo que señalas en el libro, tienes, digamos, sistemas donde puedes ver que efectivamente las argollas se rompen y que la famosa meritocracia, no sé si el término es correcto, porque como señalas también las argollas utilizan a veces el término de la meritocracia para disfrazar su propia argollez, ¿no? Pero cómo finalmente se rompen las argollas. Hay casos exitosos que tú has visto, que te han interesado, que podrían servir como referencia. Sí, el libro justamente muestra algunos casos, experiencias peruanas de cómo se ha podido desplazar, arrinconar o minimizar a las argollas. O sea, las diferentes formas de argolla que pueden existir, claro, ¿no? Y entonces, tiene mucho que ver esto con, en principio, una voluntad política de la gente que quiera realmente resolver los problemas y encontrar un orden de relaciones más equitativas, más justas, ¿no? O sea, pasa por la voluntad política y pasa también por innovaciones organizacionales, de cómo podemos poner por delante la norma impersonal y crear todo un sistema de funcionamiento continuo que esté destinado a hacer cumplir las normas, y en esos ámbitos donde funciona eso, las personas dejan de percibir argollas, ¿no? O sea, es muy interesante en el trabajo de campo ver cómo las argollas en ciertos espacios sociales, como puede ser el Estado, también muchos tipos de empresas, muchas personas perciben las argollas y están quejando constantemente y desarrollan un concepto denso y elaborado sobre las argollas, pero en otros espacios no es así. Los conceptos de argollas son más acotados, más pequeños, pero la diferencia ahí es que están inmersos en un sistema donde hay todo un aparato administrativo que está destinado a hacer cumplir las normas y garantizar algún nivel aceptable de trato justo, de igualdad, ¿no? Entonces, en esos de espacios, selección de personal también, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Ámbitos laborales. Y como decimos para terminar, a veces, si no se aplica eso, se tiene la idea de que lo único que termina con una argolla es otra argolla. Sí, ¿no? es una idea muy común y efectivamente es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Pero justamente el libro quiere traer al frente el tema
¿no? Que ya no quede ahí debajo de la alfombra, sino que se discuta, y a partir de una discusión, y el libro también plantea algunos derroteros, algunas salidas de cómo se puede abordar ese problema. Perfecto, muy interesante el libro, César Nureña. La argolla peruana, la peruanísima argolla. Entonces es hora, hoy hemos tratado temas que tenemos efectivamente debajo de la alfombra. Miren